Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos otro nuevo encuentro de la Diplomatura en Gestión de la Seguridad Operacional en el ámbito ferroviario, a cargo de el CENACAF y la UNSAM. En este caso, la clase de señalamiento a cargo del ingeniero Horacio Fagiani. Les pedimos que por favor mantengan los micrófonos apagados y que en caso de que haya consultas o dudas pueden hacerla a través del chat, que las leeremos, y si no, bueno, también pedir la palabra para usar el micrófono. Sin más, también pedimos, por favor, en lo posible las cámaras encendidas. Bueno, sin más, lo dejo a cargo a Horacio de la clase. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia, muy amable. Bueno, continuamos la charla anterior. Primero, para ponernos en contexto, no la anterior, sino dos hacia atrás, habíamos visto las particularidades más destacadas del señalamiento en las zonas de bloqueo automático, o sea, donde no hay cambios, los trenes van uno atrás de otro y lo que importa es cómo se protegen, cómo se recubren por detrás. Hemos visto que tenemos en nuestro país recubrimiento entero y se menciona la reglamentación, el recubrimiento ordinario, que internacionalmente lo van a conocer más como overlap y que es lo que más se usa en otros países. Y ya sí, la unidad que quedó por la mitad, que empezamos la charla anterior, es ver qué pasa, qué particularidades tiene el señalamiento cuando llegamos a las zonas de estaciones, empalmes o cambios. Hemos visto los tipos de señales en particular, ya empiezan a ser gobernadas, de maniobra, de llamada, de indicadores de ruta. Y hemos quedado en este punto, que es ver qué pasa con el recubrimiento y la protección en estas zonas. Como les decía, a diferencia de donde hay solo bloqueo automático, donde no hay cambios, en aquel caso es solo ver que por detrás no me venga un tren, o bueno, si es vía única, que tampoco venga de frente. Pero aquí, como estamos en zonas donde hay cambios, aparecen las opciones, las rutas, las maniobras. ¿Y qué pasa entonces con el recubrimiento y las protecciones? Les recuerdo que tanto el rito como el Reglamento General de Ferrocarriles, cuando hablan de recubrimiento entero y ordinario, solamente lo explican para la zona de bloqueo automático. No dicen qué pasa con el recubrimiento, por ejemplo, en las zonas donde hay estaciones, empalmes o cambios. Así que voy a abordar un poco esa temática y voy a hacer foco en tres conceptos que tienen que ver con la parte esta, que son el solape, la protección por flanco y los desvíos de escape o trampas. Pongo también los nombres en inglés porque inevitablemente los proveedores son de países de habla inglesa o que se acostumbraron a usar estos términos en habla inglesa. Hasta los españoles usan estas cuestiones, nos pasan la obra de Retiro del Mitre, que se habla de overlap, por ejemplo, como el recubrimiento, como algo ya internacional. Bueno, lo primero, el solape u overlap. También superposición, como lo querramos llamar. Una definición, permítame que la lea, es que es el tramo de vías o distancia posterior a una señal que ordena detenerse entre sus aspectos, que debe estar libre con los cambios en la posición correcta y encerrojados y sin rutas conflictivas autorizadas para que la señal anterior a esa, que también tenga aspecto de detención, pueda mostrar un aspecto de avance. Acá vemos dos señales principales con aspecto rojo de detención, y si uno hace la ruta para ir de una señal hasta otra, queremos que ese sea el movimiento que haga el tren en esta zona de cambios, estación, terminal, cabecera, como la quieran imaginar. Para hacer esa ruta va a pedir, para que se establezca esa ruta, que haya algo un poco más allá de la señal hasta donde vamos a ir. Un overlap, un solape, un resbalamiento, un posible escaparse, y ese largo también tiene que estar, como dice ahí, libre, con cambios en la posición correcta encerrojados y sin rutas conflictivas autorizadas, que lo más. Esto quiere decir que recién esta señal que está por detrás va a marcar
avance, que en este caso sería precaución, porque la que sigue está a peligro, si el tren que está por delante ya superó el overlap. Si superó el overlap, entonces recién la señal de atrás va a permitir un avance, que en este caso sería en amarillo. Si el tren que está por delante todavía sigue pisando el overlap, esta señal de atrás no va a venir amarillo y va a quedar rojo. Es un poco como el recubrimiento ordinario que habíamos visto en el bloqueo automático, pero acá intervienen cambios y tiene algunas particularidades que ahora vamos a profundizar un chiquitín más. Por ejemplo, acá, como hay cambios, hay rutas, que es lo que empieza a aparecer de distinto, tenemos una señal en este gráfico que saqué de un libro en habla inglesa y pido disculpas otra vez porque está en otro idioma. Tenemos la señal 3 y atrás una señal 1. Bueno, para que esta señal 1, que está por detrás de la 3, muestre aspecto de avance, tendrá que estar el overlap libre dependiendo de para qué destino final se quiere ir. Acá abajo algo parecido, pero el overlap puede ser un poco más largo. A ver si lo podemos focalizar en este ejemplo. Vamos a suponer que se hizo una ruta precedente donde hay un tren que se está yendo y cuando este tren se alejó, pasó el overlap, entonces sí, la señal 1 va a mostrar aspecto de avance porque ya el tren precedente superó el overlap. Si el tren todavía estuviera circulando en este espacio de overlap que va de la señal 3 hasta el final de lo que consideramos el solapo de recubrimiento, esta 1 se quedaría a peligro. En el ejemplo de abajo podría ser, depende de la ruta que se haga, donde se considera que termina el overlap de esa señal 3 y otra vez, recién cuando el tren precedente haya librado este punto que marca el solape, recubrimiento, resbalamiento, como lo querramos llamar, que protege a esta entrada, recién cuando supera ese punto que se consideró en el criterio de diseño que era lo necesario a proteger, recién la señal de atrás va a dar un aspecto de avance. Veamos acá nuevamente, a ver si lo podemos ver otra vez. Vamos a suponer que, como son señales gobernadas, el aspecto normal es que estén a peligro. O sea, no se puede mover a menos que el que gobierna el señalero haga las rutas para poder circular. Ahí hay un tren que está esperando que le hagan la ruta para seguir adelante y se queda ahí adelante de la señal gobernada. Ahí tenemos el caso en que el señalero, el que maneja, le hizo la ruta, le hace esa ruta de flechas verdes para seguir adelante. Entonces, si las condiciones están dadas, están los cambios bien, no hay nada ocupado, está todo libre, las señales van a venir a verde. Entonces el tren va a poder avanzar porque le han armado una ruta por delante. Vamos a suponer que avanza ese tren y se queda en ese punto donde todavía no libró el overlap. Entonces, por más que venga otro tren por atrás y el señalero quiera hacer la misma ruta que había hecho antes, como todavía está pisando el overlap, no va a dejar que la señal 1 muestre un aspecto de avance, ni siquiera amarillo. Recién, cuando ese tren que está por delante libre el overlap, entonces ahí sí va a permitir que la señal que está por detrás, que es la 1, muestre un aspecto de avance que va a tener que ser amarillo, porque ahora sí hay un tren adelante y entonces es la secuencia del recubrimiento por lo menos ordinario. O sea, es el concepto del overlap, del recubrimiento ordinario, pero llevado a la zona donde hay cambios, donde hay rutas. ¿Se acuerdan que les había comentado que en nuestro país la reglamentación, el Reglamento General de Ferrocarriles, exige desde 1936 en adelante, que cuando se publicó, que en Argentina se usa como norma, o sea, lo establece como una regulación mandatoria, el recubrimiento entero, de manera tal de que todo tren va protegido por 2 señales a peligro y una precaución. Entonces el caso más restrictivo, más riesgoso que podríamos tener es que el tren de adelante acaba de librar y se quedó porque se descompuso con el par montado ahí, no sé, 2 metros después de la señal, va a estar protegido por 2 señales a peligro y la anterior va a estar en amarillo. Entonces este tren que viene por detrás, la de amarillo la puede pasar a precaución y se detiene en la siguiente señal
entonces el peor caso quedarían separados por un cantón entero, que es como se llama el espacio entre dos señales, y por eso se llama recubrimiento entero. En cambio, el que más se usa internacionalmente y que en nuestra reglamentación el rito explica cómo es el recubrimiento ordinario, es un overlap, o sea, este cantón tiene un circuito de vía de un largo determinado que queremos garantizar que esté libre. También se lo llama de resbalamiento, por si se resbala y no frena bien en la señal anterior. Entonces, el peor caso en esta cuestión es que el tren de adelante libró con el par montado, el último par montado, este circuito de vía más cortito de overlap, y entonces está protegido por ese circuito de vía, la señal a peligro y la anterior a precaución que este tren pasó y quedaron más cerca. Ahora, si bien el rito y el reglamento general lo explican, insisto, solo para la zona donde hay señalamiento de bloqueo automático y no dice qué pasa en las zonas de estación, sería lógico que si Argentina adoptó el recubrimiento entero en la zona de bloqueo automático, también tenga un criterio de recubrimiento entero, o sea, entre dos señales enteritas, todo el cantoncito que haya, para las zonas de estación. Pero eso no es así. Por ejemplo, en el caso del señalamiento japonés del ROCA de los años 80, si vamos a las señales de entrada, o sea, tenemos la estación, las señales de entrada primera y segunda, que son las dos que gobierna la mesa de mando en el caso del señalamiento japonés, y si el solape, en el criterio que estamos viendo, es sí entero en todo el tramo que va de una señal a otra. O sea que ahí para las señales de entrada se respeta esto del recubrimiento entero aún en estas maniobras. Pero cuando vamos a ver la señal de salida, la reglamentación de los japoneses dice que para la de salida, el solape que se toma, el overlap, es de 250 metros. No es hasta la próxima señal que haya después de la señal de salida, que sería un cantón entero, sino que tenemos un criterio de recubrimiento entero a la entrada y un overlap de recubrimiento ordinario en la salida. Y en realidad no estamos incumpliendo nada de la reglamentación vigente porque ni el rito ni el reglamento general lo explican. Y ahí tomaron el criterio de Japón, donde en Japón toman un overlap de 250 metros después de la señal. Y también la reglamentación japonesa explica que cuando se trata de señales de maniobra, semáforos de maniobra, el solape no es de 250 metros, sino que es solo de 50 metros, lo cual es coherente porque ese resbalamiento, esa imprecisión en el frenado posterior a la señal, no es lo mismo viniendo en circulación que haciendo una maniobra. Las maniobras siempre se hacen a partir del tren detenido, le hago la indicación de maniobra, se mueve en precaución, así que es lógico tomarse menos distancia por las dudas después si estamos en maniobras que si estamos en semáforos principales. Pero entonces, la obra del ROCA tiene para las señales de entrada principales recubrimiento entero, para las de salida un overlap de 250 metros principales y para las de maniobra un overlap de 50 metros. Pero inclusive hay una particularidad que se aplicó solo, hasta donde yo sé, en la estación Ezeiza, que dice, vieron que en el ROCA se decidió que quien gobierna la zona de la estación gobierne dos semáforos de entrada, un primero y un segundo. Pero dicen que si entre el primero de entrada y el primer cambio hay por lo menos 250 metros, que es su overlap, puede no colocarse esta segunda señal. Alcanza con una sola más garantizar 250 metros. Y eso lo usaron en Ezeiza, donde no había lugar para meter dos señales controladas, no sé por qué, y entonces pusieron una sola y un tramo de 250 metros. Está bien, esto se acordó con Ferrocarriles Argentinos, e insisto, no está incumpliendo nada. Lo que pasa es que no es que se escribió y se dijo Argentina de ahora en más, todas las obras nuevas que se hagan se van a hacer con este criterio. Después viene Siemens haciendo retiro y pregunta otra vez, lo atiende otra persona, tiene otro criterio, y es el problema de no tener escritas estas cosas. Nada grave, pero no tenemos un criterio uniforme en cómo se resuelven los solapes u overlaps en zonas de estación. El segundo concepto importante que interviene cuando uno tiene rutas, cambios y trenes que pueden venir por cualquier lado es lo que se llama la protección por flanco, que es muy importante en señalamiento porque el material rodante
el agente de material rodante lo diseña para que pueda aguantar lo máximo en caso de accidentes en cuanto a su resistencia pasiva de la estructura para choques de frente o por detrás, o sea, en el sentido longitudinal del tren y en el sentido del bastidor. Ahí también intervienen los paragolpes, los sistemas anti-climbing para que no se monten los coches o las unidades. Todo eso está pensado siempre en el sentido longitudinal. Si uno lo agarra al tren de costado, o sea, lo agarramos pasando por una ruta y le entra un tren de costado y le emboca en una ventana, no aguanta nada el tren. Entonces, es muy importante que no se venga nada de costado porque lo agarraría en un sentido muchísimo más vulnerable que si lo agarrara de frente o por detrás. Así que esta es una protección que se trata de poner mucho cuidado. Acá vemos un ejemplo a la izquierda de una ruta hecha con su overlap y cómo, por ejemplo, esta señal acá arriba de maniobras va a estar impidiendo un avance para proteger por flanco que no se le venga nada por acá, o este cambio que va a estar para que siga de largo algo por esta vía paralela y no que se meta nada sobre este cambio. Entonces, esto es protegerlo por flanco. Acá también, en este otro ejemplo de arriba, la ruta verde tiene protecciones tanto en señales como en cambios para que no se venga nada. Eso lo tiene que garantizar la lógica de seguridad, el enclavamiento tiene que garantizar de que no se permitan hacer rutas que me manden algo de costado al tren que está pasando mientras está pasando. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta, ¿nos podemos encontrar en algún momento con señalamiento con overlap cero? En Argentina tenés Sí. el tren de la costa. El tema es que el tren de la costa no es un tren, es un tranvía. Y en otros países también, pero no está reglamentado. Y en zonas de estación, de cabecera, donde el reglamento no dice nada, podés tener, no digo cero, pero poca distancia. No, cero, no recuerdo que haya. No debería estar permitido. No debería. Es que en realidad, ¿qué estás incumpliendo? Porque ¿dónde está escrito? Es opinable, digamos, ¿no? Es parte del agujero negro que tenemos regulatorio que hay que trabajar profundamente. Nada difícil, ver qué tenemos instalado, cómo fue el criterio norteamericano, japonés, francés, alemán y inglés, y ver qué de todo eso es lo que queremos de ahora en más y escribirlo y respetarlo. Claro, porque ahí el tren estaría protegido por cola por el ancho del poste nada más. Sí, ¿qué es lo que pasa en Tren de la Costa? Y no veo que a nadie lo esté parando el Tren de la Costa. No te digo que me guste, pero sí, es eso. Exactamente. No está permitido, pero está tolerado. De hecho, es el único caso que tenemos que yo me acuerdo. Gracias. No importa. Este es un ejemplo de esta protección por flanco. Acá, no sé si alcanzan a ver que está un poco más gorda la ruta con una flecha, que es hacer la ruta para permitir que un tren circule entre la señal A y la señal B. Y este gráfico lo que trata de mostrar, más la explicación de abajo, es que, por ejemplo, las cosas de arriba tienen que proteger para que nada se le venga encima por flanco mientras está circulando un tren por la ruta que va de A a B. Y eso se logra. Si se escapara algo acá de la tercera vía, poniendo este cambio a la colita de escape a paragolpe. Cosa que si se escapa algo acá, no sé por qué, habría vagones estacionados o lo que fuera, que no se me venga de costado y lo agarre en la ventana al tren que está pasando, sino que se vaya a la colita de escape. Y acá, si tenemos un tren detenido en, no sé, en una plataforma, que la señal esté a peligro y que dentro de la señal a peligro, además, todo esto entre dentro del overlap, para no permitir que se venga algo encima que no me mande acá sobre esta ruta. Entonces, esos cuidados, el cambio de arriba para que siga hasta la colita de escape, o esta señal con su overlap para alguna ruta que se quiera establecer para un tren que está acá en esta vía intermedia, esas dos cuidados son la protección por flanco de esta ruta, y es algo importante en el diseño de toda zona de estación o cambio. Y lo tercero, que tiene que ver con donde hay estaciones, cambios y demás, son los desvíos de escape o las trampas, el trapping se dice en inglés,
que suele ser también otro tema opinable. O sea, el poner un desvío de escape, como este que está mostrando la foto de acá arriba, cosa de que si este cambio estuviera invertido respecto de cómo muestra esta imagen y se escapara algo por la vía esta auxiliar, que se vaya al paragolpe, sino que entre a las vías principales de circulación. Esto suele ser criterio de quien está en ese momento diseñando la estación, la gente de vía y obra, la gente de transporte, el que está llevando la obra de señalamiento, y unos le podrán acordarse, algunos les podrá gustar, lo pedirán a tiempo, otros no, y entramos en el terreno de lo opinable. Bueno, hay países como los europeos, donde tienen escrito dónde hay que poner estas cosas. Acá pongo un ejemplo europeo, particularmente de Alemania, que dice si estas dos vías acá donde están circulando los trenes principales, los trenes circulan a más de 160 kilómetros por hora, toda cosa que pueda converger tiene que tener un desvío de escape de este tipo. Lo ponen a partir de esa velocidad. O sea que hasta 120 kilómetros por hora podría no haberla, y bueno, no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero tienen un criterio escrito. Y después preservar de que no se escape nada de una vía industrial, de un escape, de un empalme o algo donde haya estacionado vehículos que nadie atiende. Se fijan criterios, cada país con su experiencia, sus cuestiones operativas, dicen dónde hay que poner estas cosas y no que sea algo discrecional. Esto sería una estación diseñada al gusto, por ejemplo, del Ferrocarril Central Argentino en nuestro país, lo que hoy en día es la línea Mitre, o lo que es NSA. Esto es como lo diseñaban los ingleses del Central Argentino. Tenían un gusto muy marcado y un cuidado en que todos los cambios siempre fueran tomados de talón, todos los que se pueda. Acá tenemos una vía donde está tomando tanto este de talón como este, y por la otra vía este. Uno podría tener los enlaces al revés y se los encontraría de punta. No, ellos tenían cuidado en diseñarlo siempre de talón, inclusive a veces las maniobras se hacían un poco más complicadas, pero preferían eso. Y después lo otro que muestra este esquemita es que en un desvío, que es un lugar donde uno puede dejar vagones, cosas de desmontaje que tienen que estar frenados, calzados, pero después como no hay nadie, está el que le saca la calza de madera, juega con el freno, hay viento, hay pendiente, y podría escaparse algo. Entonces en esas vías desatendidas donde podría escaparse algo, se lo protege con una trampa o descarrilador. Y acá les muestro dos ejemplos de qué es una trampa. Una trampa sería un cambio a la nada, ¿no? Un cambio que si algo se escapa, un vagón que estaba ahí mal frenado, se caiga y no que se vaya sobre la vía principal. O un descarrilador, que es algo, los ferroviarios le dicen el sapo, ¿no? Que se pone arriba de la vía, cosa de que si la pestaña viniera, lo termina tumbando. Comentario no escrito. Pero termino esto y ya les doy la palabra. Descarrilador, para tirar, tiremos vagones. Los pasajeros traten de no tirarlos al piso. Para los pasajeros se suelen usar trampas sobre arena, ripio o algo que los frene más amigablemente. Sí. Sí, quería preguntarte si esa preferencia de agarrarlo de talón tiene que ver con una cuestión de obligar a que vaya más despacio. No, es una cuestión de seguridad. Pues los cambios tomados de punta son fuente de accidentes. Si empezás a no mantenerlos, hay desgastes o lo que sea, entonces curarse en salud es menos riesgoso tratar de tomar la mayor cantidad de cambios de talón posible. Por supuesto que en sistemas modernos hay trenes de alta velocidad tomando cambios de punta. Si todo está bien, no tendría por qué pasar nada, pero no está mal curarse en salud y es como un poquito más de seguro que tomarlos de punta. Muchas gracias. Acá vemos una trampa, un desvío a la nada, y acá en la imagen de la derecha vemos esto que les decía, que si es de pasajeros, lo que se puede llegar a escapar con gente, no es bueno andar tirándolo al piso y que vuelque. En esos casos se trata de usar algo más amigable, como terminar en arena, grava o algo que lo frene un poco más naturalmente, menos agresivamente. Estos son descarriladores,
que uno los pone o los saca para que descarrile si es que quiero proteger o quiero que pasen de largo. Pueden ser manuales con una palanca o eléctricos con un motor, depende de cómo es la tecnología del lugar. Y también en la ley de ferrocarriles habla de detentores, cosa que nunca vi uno, pero encontré esta imagen en internet y me pareció que algo así debe ser un detentor. Cuando yo una vez le pregunté a ferroviarios más viejos que yo si habían visto alguna vez en su vida un detentor, me contaban de vías que si querían garantizar que no se le escape nada, le cruzan un riel y lo atan con cadenas, que es una forma de detener si se escapa algo. La ley habla de detentores, pero no muestra cómo son. Es algo que detenga, que frene a algo que no quiero que se escape, pero tiene que ser algo que lo pueda poner y sacar, porque si no, para eso corto la vía directamente. Y la tercera parte de esta unidad, donde estamos viendo qué pasa con el señalamiento, en la tercera parte de esta unidad quiero hablar de el enclavamiento en la técnica eléctrica y electrónica. Lo poco que podemos hablar en el breve tiempo que tenemos, algo habíamos visto de enclavamiento mecánico con los dados vinculando las palancas para que los movimientos se hagan en un determinado orden y bajo unas determinadas condiciones que justamente da ese trabarse mutuamente, que es como se dice enclavamiento en inglés, ¿no? Interlocking es trabarse mutuamente, la traducción literal, y enclavar es como clavar un clavo, ¿no? Para impedir que algo, cuando no quiero, se mueva. Que en lo mecánico es bastante entendible porque uno lo ve, pero ahora comentarles algunas cuestiones de cuando esa misma cuestión se tiene que resolver en el mundo ya de lo eléctrico y electrónico, los relés y la electrónica con lógica de Boole. Hay algo importante atrás de cualquier enclavamiento, que son las tablas de enclavamiento. Yo acá pongo un ejemplo que es español, porque he encontrado en internet que está establecido, o por lo menos yo entiendo que está establecido en España, cómo tiene que presentarse la información de una estación señalizada. O sea, qué movimientos tiene señalizados esta estación. El que pidió, la gente de transporte que pidió hacer los movimientos bajo señales en esta estación, ¿qué movimientos pidió? Bueno, en este caso hay 23 movimientos, circulaciones bajo señales, y para cada uno de esos aclara cómo tienen que estar los aparatos de vía, los cambios. Ven que hay dos acá, el 1 y el 4, aparentemente es el número que tiene, ¿sí? Cambio en más sería para la vía principal o normal, y cambio en menos sería para la desviada o reversa. Las barreras, hay dos barreras acá, bueno, si está la ruta obviamente tiene que estar cerrada, si es que voy a pasar de largo, si solo voy a entrar a plataforma, la de entrada tiene que estar cerrada, pero la salida puede estar abierta. Los aspectos de las señales, cuáles van a marcar avance y cuáles van a quedar a peligro. ¿Qué circuitos de vía pide esa ruta que estén libres necesariamente, que tienen que ver con el overlap y con la protección? ¿Y qué rutas son de esas 23, cuáles son incompatibles? Entonces, si hace, no sé, una señal de entrada a vía 1, no voy a hacer la entrada del otro lado en sentido contrario, porque chocaría. Las incompatibilidades. O sea, resume, lo que me gusta de este estilo español es que toda la información necesaria de cómo está diseñado esto está en un solo plano, claro, conciso y entendible. Y le piden a todos los proveedores que cuando le entregan un sistema de señalamiento le presenten esta misma información de esta manera, cosa que tampoco tenemos nosotros regulado. Entonces el francés te lo entrega al gusto de Francia, el norteamericano al suyo, y así cada uno. Y estas cosas están, los diagramas, las tablas de enclavamiento, los cuadros de pasajes, movimientos, están, pero a veces están atomizadas en 2 o 3 planos, algunas veces se han perdido, y tenemos que tomar conciencia de la importancia de esto, y deberíamos tener para cada cabín o puesto de mando de señales, ya sea mecánico, eléctrico o electrónico, estas tablas de cómo está concebido eso, lo cual no tenemos un gran apego. Ya les digo, en algunos casos se han perdido, o uno va y lo encuentra totalmente modificado. Sí, esto hace 5 años que ya lo cambiamos. No, pues la gente que está acá manejando lo sabe perfectamente. Bueno, pero después
es un lío explicarlo, ni que hablar si hay un accidente, quién lo permitió, cómo, o a veces se sacan cosas, se levantan circuitos de vía, o trampas, o cosas, después nadie se acuerda ni para qué estaba, bueno, cosas que nos pasan de nuestro subdesarrollo, lamentablemente, y que deberíamos ser cuidadosos, y esta documentación es muy importante. Y si no existe más porque se perdió, se prendió fuego, bueno, tendríamos que hacer ingeniería inversa y volver a lograr esto, y en algún momento tendríamos que tener de todos los cabines, de todos los lugares donde se manejan señales y cambios, estas informaciones, al gusto que nos pongamos de acuerdo, y si no, como sea, pero tengámosla y no puede faltar. Debe estar, o tenemos que exigir que esté, si queremos hacer esto seriamente en algún momento. Para hablar de los enclavamientos entonces eléctricos y electrónicos, quiero sintetizarles cómo es más o menos la evolución en el tiempo. Esto es algo que armé yo, así que puede tener errores, de cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo los sistemas de enclavamiento. El primer enclavamiento nace en 1855, lo inventó un señor Vignier en Francia. Si bien en 1856 viene Saxby, patenta lo suyo y empieza a vender a lo loco, además de formar una tremenda compañía. Entonces todo el mundo se acuerda de Saxby y el pobre Vignier quedó ahí olvidado, pero el primero que relaciona un cambio con una señal de alguna manera que no pueda ser individual, arbitrario, sino que haya una lógica entre ambos movimientos, es este señor Vignier. Y más o menos de mediados de cuando se inventa, 1855 hasta el 1900, los sistemas eran totalmente mecánicos, donde el enclavamiento con dados también era mecánico, y al principio, si había que ver si había un tren arriba, importaba en la zona del cambio con la barra de seguridad, algo que hemos visto en la primera charla, que para que no se levante esa barra cuando está el tren arriba, y eso hace que no salga el cerrojo y no se pueda mover ese cambio. Las señales se movían con alambre, con fuerza humana, y los cambios también con barras y fuerza humana. Algo empieza a aparecer después de que se inventa el circuito de vía en 1872, aparecen las cerraduras eléctricas, que es, por ejemplo, si hay un tren pasando arriba de un cambio y detectarlo en vez de con barra de seguridad con un circuito de vía, que ese circuito de vía ocupado no permita mover la palanca que mueve ese cambio. Entonces se la traba con una cerradura eléctrica, que de manera tal de que solo cuando el circuito de vía está libre le permite a esa cerradura eléctrica, ese electroimán, mover la palanca. Las señales, los primeros motores que yo encuentro en la literatura que empezaron a mover un brazo de señal aparecen hacia 1893, y los primeros motores que empiezan a mover cambios y eran lentos e ineficientes aparecen hacia 1900 también, como les decía hace un rato. Por eso tienen lugar entre finales de 1800 y hasta más o menos 1930 lo que se llaman los power interlocking. Pero acá hay que tener cuidado porque están usando la palabra de enclavamiento, que es interlocking, como zona geográfica. Y es que geográficamente el ámbito donde esto está instalado tiene power, pero para mover las cosas. Pero el corazón del enclavamiento en sí sigue siendo mecánico con daditos. O sea, el power tiene que ver con la energía, y acá la palabra enclavamiento tiene que ver con el ámbito geográfico donde hay cambios. Y los primeros que usaron algún tipo de fuerza, de electroalgo, electropower para mover las cosas fueron hidráulicos, electrohidráulicos, con agua, con glicerina a presión, un sistema Bianchi en Italia, que también se vendió en varios lugares de Europa. España tiene uno en el Museo de Madrid de Delicias, que con glicerina para que no se congele el agua, ¿no? Para cambiarle el punto de congelación. Aparecen en 1888 los electroneumáticos, de cuya herencia es el sistema que había en Constitución, y algo queda en retiro que se está terminando de sacar. El de retiro era y es, en algunas partes todavía algo queda, de 1928. Electrogas hubo en algún lugar de Estados Unidos con gas carbónico a presión, o sea, algún fluido para permitir con algún movimiento transmitir la fuerza, o electromecánico con palancas chiquititas ya más a principios de 1910. Pero no, en todos estos casos el corazón del enclavamiento seguía siendo con dados mecánicos, y la detección de trenes sí ya empiezan a aparecer circuitos de vía con alguna cerradura eléctrica asociada a alguna palanquita que transmitía después la energía del movimiento.
y el power está en cómo se mueve la señal y los cambios. Perdón. Las señales y los cambios para... Bien, y ya se me pasa la tos. Hacia 1930 aparecen los enclavamientos todo relé, donde ya deja de ser la lógica de la tecnología del enclavamiento, deja de ser dados mecánicos y empiezan a ser relés con lógicas de relés, y eso abarca más o menos de 1930 a 1980, que son del tipo de los que tenemos acá instalados en el área metropolitana de Buenos Aires, Belgrano Norte, Belgrano Sur, San Martín, Urquiza. Perdón, voy a tratar de tomar algo. Perdón. Bien. Donde la lógica de esa relés, y ahora vamos a mencionar un poco más, ya los trenes se detectan con circuitos de vía o contadores de ejes, las señales son eléctricas y los cambios tienen motores electromecánicos o electrificados. En 1980 aparece el primer sistema electrónico de enclavamiento, recién en 1980 aparece la electrónica, ahora vamos a hablar, y 2018, hace muy poquito, se está yendo algo que son digitales Stellwerk, cabina de señales digital, dicho en alemán, donde inclusive se pierde la lógica de que el enclavamiento está concentrado en un lado, sino que el enclavamiento empieza a estar distribuido en la nube, IoT, direcciones IP, bueno, todo el mundo de lo moderno de la electrónica también está llegando fuertemente a los sistemas ferroviarios de seguridad. Así que Perdón, Horacio, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. Justamente sobre esto, yo lo veía como un proyecto. ¿Ya está algo implementado? Digitales Stellwerk 2018 está en una estación alemana, se aprobó, no me acuerdo el nombre, un nombre impronunciable, y ya se está trabajando en el protocolo, se llama hoy EULink, EU de Europa y Link, se puede googlear, y muestran cómo es el desarrollo de esto. Van por una versión 4.0 para definir todos los enlaces a la nube, IP, IoT, y ya empiezan a venderte contadores de eje IoT, circuitos de vía IoT, para que se puedan dialogar todos entre ellos. Sí, ya llegó. Bueno, gracias por el dato. EULink. EULink. Después te lo paso bien. Sí. Bien. Entonces, enclavamiento eléctrico con relevadores. Un relevador, algo hemos contado, un electroimán que emana un núcleo y por lo tanto atrae una armadura. En los planos, la bobina suele dibujarse de esta forma, que es la nomenclatura más antigua, más habitual, donde esto tiene el nombre del relé con su bobina, y después hay contactos diseminados por los planos que, para saber que son de la misma bobina que se excita, que cambia o que no, se le repite el nombre que tiene el relé, no sé, Juancito, es el contacto 32 de Juancito o el contacto 15 de Juancito. Las formas de los contactos y sus funciones básicas. Y lo que quiero que no se asusten con estas tecnologías, porque en definitiva no son más que una sucesión de condiciones lógicas y o condiciones lógicas o. ¿Qué significan condiciones lógicas y? Y acá este relé R, N es neutro y B larga es batería, o sea, la alimentación, no sé, más 12 volt y 0. Acá en los extremos está la alimentación. ¿Cuándo este relé se va a excitar? Bueno, cuando este relé A se haya excitado primero y haya cerrado este contacto, y este relé B también se haya excitado. O sea, cuando A y B se excitaron, las condiciones A y B se dieron, recién se toma este relé R. Puede ser una señal que solo va a venir a avance si está libre el circuito de vía A y el circuito de vía B. Cuando uno quiere y condiciones y una cosa y otra, es poner contactos en serie. En cambio, las condiciones lógicas O, que me da lo mismo que sea una cosa o la otra, son contactos en paralelo. Tanto sea el contacto A como el B el que se cierre, va a alimentar este relé por un camino o por el otro. Esto, por ejemplo, puede ser una barrera que yo quiero que baje
tanto viniendo un tren por vía ascendente como por vía descendente. O viene por una o por la otra y quiero que baje la barrera. Así que por más compleja que sea la instalación y que veamos planos muy largos y que por supuesto hay que meterse y entenderlos, pero no hay que perder de vista que es condiciones I lo que está en serie y condiciones O lo que está en paralelo. No hay mucho más que eso por detrás. Sí, un comentario de la nomenclatura alemana o centroeuropea que impone Siemens, que es para mi gusto el mayor proveedor de señalamiento del mundo, que tiene una forma de dibujarlo un poco distinta. Las bobinas, que antes las veíamos cuadradas de los relés, ellos las dibujan con estos círculos. Si tiene una flecha adentro, quiere decir que todos los contactos que hay de ese dibujado de ese relé en los planos están en su condición de excitado. O sea, este es un relé HH normalmente excitado, por eso los contactos también muestran que cuando HH está excitado tienen esta posición. Y los contactos, si están, imaginen, esta rayita está corrida dejando pasar la corriente. En cambio, esta rayita está cruzada no dejando pasar la corriente, bloqueándolo. Trata de hacer una cosa más intuitiva. Entonces, cuando está corrida, significa un contacto cerrado que deja circulación de corriente, y cuando está cruzada es un contacto abierto que no deja pasar la circulación de la corriente. Es una nomenclatura un poco distinta, más fácil para dibujar, más cuando estas cosas se hacían a mano, y la usa muchísimo Siemens. Son las dos grandes formas de dibujar los relés y los contactos que existen en los sistemas de señalamiento. Entre una mesa de mando, en este caso es Victoria de la línea Tigre, si uno mira estos mosaiquitos, este mímico, como se gusta decir, atrás lo que tiene son lucecitas y cablecitos. O sea, un enjambre de cablecitos dando vuelta y lucecitas para traer los avisos. O sea, cablecitos que salen con las órdenes y cablecitos que traen las indicaciones para las lucecitas. Ahora, entre esto, que es donde salen las órdenes y se reciben los avisos, y los elementos en el campo, o sea, la señal, el cambio, la barrera, entre medio de esto que da las órdenes y los avisos y los elementos en el terreno, ¿qué hay en el medio? Bueno, la sala de enclavamiento con los relés. La lógica de seguridad que hace que las cosas se hagan de una manera y no de otra, y que se den las condiciones que queríamos, el overlap, el flanco, todas esas cosas, todo eso se garantiza con contactos serie o paralelo de relés de un formato parecido a este. Son relés especiales, ahora lo vamos a comentar, no son relés industriales comunes, más o menos vale $2.000 cada uno de estos relés, para tener una idea de qué estamos hablando. ¿Qué tipos de relevadores se pueden usar para seguridad ferroviaria? Bueno, se clasifican los relés en 3 tipos. Ven que hay cosas en color rojo y cosas en color azul. Las que están en color azul es la forma en que lo llaman los norteamericanos. En Estados Unidos se los llama los relés de primera clase, segunda clase o tercera clase, siendo los de tercera clase los que no se pueden usar en seguridad ferroviaria. Serían los industriales, los que uno compra en la ferretería, cuando uno compra un contactor, cualquiera de estas cosas que uno va en el barrio, esos son de tercera clase. Solo se pueden usar para seguridad ferroviaria los de primera clase o los de segunda clase. Los dos se pueden usar, los que no se pueden usar son los de tercera clase. Y en Europa, a los de primera clase los llaman tipo N, la N viene de no controlado, y los de segunda clase en Europa los llaman tipo C, con la C es de controlado. Tanto los N como los C, que son los dos que sí se pueden usar para uso ferroviario, ¿qué es lo que los hace diferentes del relé de la ferretería que uno compra acá en el barrio? Bueno, tienen algunas características y por eso tienen esos costos que les comentaba hace un rato. Por ejemplo, permítame que las lea, posee un alto umbral de operación, de modo de prevenir la posibilidad de que sea erróneamente energizado debido a una interferencia electromagnética. En lo ferroviario hay interferencias electromagnéticas, inducciones de todos los colores muy fuertes, y no quisiéramos que se excite un relé por una cuestión de una descarga eléctrica o electromagnética que hubo en otro lado. Entonces estos relés tienen un umbral muy alto que, por más que esté inmerso en las interferencias que hay en el ámbito ferroviario, no cambian de posición, no se mosquean. Después, otra condición es que todos los contactos ubicados sobre la misma armadura están unidos rígidamente.
O sea que si se conoce con certeza la posición de un contacto, también se conoce la de todos los demás. Los contactos, las llenitas que se llaman de los contactos, está previsto que no se queden soldadas entre sí, porque no se entra 380, porque algo tocó lo que no tenía que tocar. Bueno, uno no quiere que se queden soldadas, porque si no después cuando quiero que el relé caiga, el contacto sigue pegado. Entonces, unas yemas de carbón, otras yemas de plata, eso hace que sea imposible que se queden soldados entre sí. Los contactos están duplicados, con un relé cambia de posición, todos los contactos que pueden ser abiertos por esa conmutación se abrirán antes de que se cierre ningún contacto. Tienen condiciones que lo hacen especial. También los materiales son no magnetizables, son materiales que uno puede tenerlo energizado al relé días enteros y cuando uno quiere que caiga va a caer, no se queda como el imán ese que uno usaba para jugar con los alfileres de la vieja, que después se quedaba el alfiler también imantado. Bueno, eso es lo que no debería pasar y no pasa en los materiales que están elegidos para construir estos relevadores. Y les decía que están los tipo N y los tipo C. Acá les muestro uno en uso actualmente. Los relés no han muerto ni mucho menos y van a seguir viviendo durante muchísimo tiempo más. Estos son relevadores tipo N fabricados por una empresa británica que se llama Moore Smith, que es parte del grupo Wapter de Estados Unidos, la Wapter que es de la Westinghouse Airbrake. Y este es un relé para el ferrocarril francés. No sé si alcanzan a ver acá dice SNCF en la plaquetita que tiene. Y el código de pedido es este, y fíjense que empieza con la N y aclara que es no controlado según la ficha UIC 736, la S porque es de uso de señalamiento, el 1 porque es para Francia, el P es la función de ese relé para qué sirve, 24 son 24 volt, y acá son las cantidades de contactos abiertos, cerrados o de conmutación, que tiene 12 de un tipo, 0 de otro y 8 de otro. Acá hay otra imagen de otro relé de estos tipo N. Acá vemos una imagen inclusive con una cinta de medir, pero esta está en pulgadas. O sea, estamos hablando de algo interesante, de un tamaño grandecito. Y acá podemos comparar un relé tipo N con un relé tipo C. Les decía que los dos son de seguridad ferroviaria y es casi un gusto del fabricante. Una instalación hecha con tipo N va a tener pocos relés caros y una instalación, la misma. ¿Se cortó o se cortó? Sí, se cortó. Horacio. Sí, se desconecta cada tanto. A mí me... 15 minutos, cada 15 minutos te saca. Habría que avisarle por mensaje porque tal vez siga hablando. Yo supongo que se debe haber dado cuenta, ¿no? Se cae la pantalla.